buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en esta noche de viernes, noche de picada con periodistas, así que en un ratito vamos a estar con 4 colegas y amigos discutiendo un poquito qué está pasando en la Argentina y cuál puede ser el futuro político y económico, por lo menos en el cortísimo plazo, porque más allá de las 2 semanas no podemos prever demasiadas cosas en la Argentina. Este es el final de una semana muy caliente, porque por un lado se aclararon algunas cosas desde el punto de vista de la estrategia política de la presidenta, del gobierno, y por otro empezaron a aflorar lo que son algunos síntomas que se venían incubando hace rato. Esta semana volvió el dólar a estar en el centro de la escena porque el dólar paralelo tocó los 14 pesos y el Banco Central también llevó para arriba el dólar oficial, pero de alguna manera esos ingredientes que a los argentinos siempre de alguna manera ponen los pelos de punta son simplemente los emergentes de algo que se viene incubando hace tiempo, que es un escenario de alta inflación, con recesión, con desconfianza en la moneda doméstica, y esa desconfianza el gobierno no parece demasiado interesado, por lo menos ahora en el corto plazo, por tratar de revertirla. Y eso es lo que muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno no está tratando de revertir esa preocupación que tienen todos respecto a el salto del dólar paralelo o tratar de generar alguna expectativa de que en esta economía van a entrar dólares próximamente? Y más que nada Cristina está enfocada en una estrategia de pelear o de confrontar con los fondos buitre y con el juez Griesa, una estrategia que parece más que nada una estrategia de acumulación política, pero que tiene sus riesgos económicos. Y lo del dólar, yo diría que hoy no es casi para los argentinos la señal de alerta, sino que la señal de alerta se viene dando con otros factores, y por eso no sorprende tanto que el dólar pueda estar en 13 pesos, o en 14, o en 12, el dólar paralelo. Digamos que es la frutilla que corona un postre que se viene armando hace ya un buen tiempo, porque cuando sube la nafta en el último año casi 100%, bueno, si el dólar no sube 100%, uno se pregunta, bueno, ¿quedó barato el dólar? Cuando suben absolutamente todos los alimentos en un rango del 40-50% anual, que suba el dólar 40% en lo que va del año, y bueno, no sorprende tanto como podía sorprender en otro momento cuando el gobierno tenía los mismos desequilibrios que tiene hoy, pero había logrado usar el dólar como ancla de la economía. Igualmente, este problema de lo que se ve en lo que va de este año, que el dólar paralelo sube casi 40% y el dólar oficial 28-30%, es decir, en ambos casos por arriba un poco de la inflación, es algo que el gobierno tiene que prestar atención, porque cuando vos dejás que la moneda norteamericana, en un país con la historia económica de la Argentina, suba por arriba de cualquier otra variable, incluida la inflación, los salarios, obviamente las tasas de interés que se pagan a los depositantes que dejan su dinero en los bancos, lo que haces es acrecentar la desconfianza en la moneda doméstica. Y no solamente en la moneda es la cara visible del Estado moderno, acrecentar la desconfianza en la política económica y en el propio gobierno. Por eso muchos se preguntan, bueno, ¿cuándo Cristina va a tratar de recrear expectativas? Ya que no quiere subir la tasa de interés para premiar a aquellos que se quieren quedar en pesos y no correr al dólar, porque eso generaría más recesión. Bueno, entonces, ¿cuáles son las señales que va a dar, por lo menos si no usa los instrumentos tradicionales, que son un ajuste clásico, como se hizo a principio de año, subís la tasa de interés, enfrías más la economía, más recesión, pero controlas el dólar? Bueno, entonces da alguna señal de que el sendero del dólar a futuro no va a ser un sendero ascendente. Porque si no, todos hacen una evaluación muy simple. Este gobierno va a emitir cada vez más pesos en lo que resta del año y se está quedando con cada vez menos dólares, el dólar va a ir inexorablemente para arriba. Pero el dólar como, insisto, como el termómetro de las limitaciones que tiene actualmente la política económica. Es un gobierno que se quedó sin instrumento de la política económica. Fíjense lo que pasó hoy. El gobierno dio a conocer los datos del superávit comercial del mes pasado.
y logró aumentar lo que se llama el superávit comercial, es decir, los dólares genuinos que ingresan al país, lo que se exporta menos lo que se importa. En julio, el mes pasado, aumentó fuertemente el superávit comercial, que venía cayendo todos los meses, y de hecho, en los primeros 7 meses del año, tiene una caída del superávit comercial de casi 20%, es decir, los dólares genuinos comerciales, que son los únicos que ingresan al país, son 20% menos en los primeros 7 meses del año que en igual periodo del año pasado. Bueno, en julio esa tendencia se revierte. El gobierno logra ahorrar dólares, logra que los dólares que ingresan en julio sean más que los que ingresaban en julio del año pasado. ¿Pero por qué logró eso? Porque hubo un ajuste brutal de las importaciones. Es decir, no solamente pudiste generar más dólares que ingresan porque exportaste más, y de hecho no exportaste más, cayeron las exportaciones, lo que vendemos al exterior, cayeron 9% el mes pasado, y sobre todo las exportaciones manufacturadas de la industria, pero las importaciones tuvieron un ajuste muy grande, el 16%. Y ahí están también no solamente las importaciones de consumo, fuerte ajuste de todos los productos de electrónica, de consumo, de bienes durables, sino también los bienes intermedios, los insumos para producir más. Entonces el gobierno, en su afán por ahorrar dólares, proteger las reservas del Banco Central, cierra la importación, eso genera más recesión o más aumento de precios. Y permanentemente eso es lo que encuentra el gobierno en el tablero de control de la economía, contradicciones. Si ahorra dólares cerrando la importación, le suben los precios o tiene más recesión. Si sube la tasa de interés para controlar el dólar, tiene más recesión. Si baja la tasa de interés para estimular la economía, como hizo hace 2 semanas el Banco Central, genera la fuga al dólar que estuvimos viendo en todos estos días. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno de ahora en más para recrear las expectativas? Ese es el gran interrogante. O a Cristina no le interesa que haya un poquito más de recesión, un poquito más de inflación, un poquito más de presión al dólar, ya que ahora encuentra un justificativo a los bemoles de la economía, a los problemas económicos. Es decir, el justificativo es: nos confrontan los fondos buitre, Griesa, el poder económico mundial, y encima todos los empresarios que están viendo a un poder político debilitado. En ese contexto, si no logro reencauzar el rumbo económico, es porque no me dejan gobernar. ¿Será esa la teoría de la presidenta? Yo no creo, pues la presidenta había dado señales claras a principios de este año que quería llegar a diciembre del 2015 con la economía en la mejor forma posible. Y para eso, salvo que haya magia, los economistas decían, son tantos los desequilibrios que se acumularon, es decir, vos estás emitiendo tantos pesos, te quedan muchos menos dólares, solo podés lograr reactivar la economía si ingresan dólares genuinos a esta economía, y solo pueden ingresar por el lado financiero, porque por el lado comercial todos los pronósticos de exportaciones dan para la baja, porque Brasil está creciendo menos, porque la soja está mostrando precios a la baja en los próximos meses, y bueno, y ese camino de abrir la ventanilla financiera para que ingresen dólares se cerró por ahora por el tema de los fondos buitre. Miren lo que pasó con las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central muestran una caída de nuevo en los últimos días, porque este es el tema a monitorear. De nuevo, ¿qué va a hacer el gobierno? Si trata de mantener el dólar oficial en 8.40 o alrededor de ese rango, bueno, se le van a ir más reservas del Banco Central. Hoy dio la señal, de mi punto de vista creo que estuvo correcta, que quería también dar alguna indicación de que quiere calmar las aguas y que no quiere tirar más fuego, más leña al fuego, a la hoguera del tipo de cambio. Entonces, en un momento subió fuerte el tipo de cambio oficial, ayer lo dejó subir para proteger reservas del Banco Central. Hoy, cuando se le disparó fuerte el tipo de cambio oficial, y eso le genera inmediatamente un encarecimiento de todas las importaciones y más inflación, bueno, rápidamente salió a vender fuertemente el Banco Central. Hoy perdió casi 80 millones de dólares de reservas, pero logró que el dólar se estabilizara en 8.40, es decir, calmó las aguas Fábrega, el presidente del Banco Central. Cuando además hay, como telón de fondo, una interna muy grande entre el presidente del Banco Central, Fábrega, y el ministro de Economía, Kicillof. Dice Fábrega y Capitanich que Kicillof está haciendo una apuesta, que nadie entiende bien el rumbo económico de esa apuesta, pero que sí tiene una intencionalidad política, que es que Cristina lo ubique como candidato a presidente de la herencia del kirchnerismo. Es decir, que sea Kicillof el que emerja
más allá de Scioli, de Urribarri, Julián Domínguez o de Randazzo, como el candidato que Cristina, a fin de este año, o sobre todo a principio del año que viene, pueda ubicar como el candidato deseado por la presidenta, el heredero. Bueno, en todo este contexto, en un ratito vamos a hablar con el Beto Valdés, con Eduardo Blaustein, con Silvia Mercado y con Laura García, editora de finanzas del Cronista Comercial. ¿Cómo sigue la película? ¿Cómo sigue la pelea con los fondos buitre? Si Cristina pateó el tablero y está privilegiando la estrategia política por sobre el rumbo económico. ¿Y cómo se planta la oposición? Que esta semana se vio descolocada porque el gobierno tuvo una iniciativa respecto a los fondos buitre y dividió aguas en la oposición. De hecho, hoy mismo Elisa Carrió dijo algo así como: tontos, tontos, el kirchnerismo lo sigue dominando. Es decir, es Cristina la que siga marcando la agenda política. Y eso es indudable porque la presidenta ha logrado, con un poder político muy debilitado, seguir estando en el centro de la escena. El interrogante es si el decaimiento de la economía, el debilitamiento de los indicadores de empleo, de actividad económica y el conflicto social, la semana que viene está el paro total de Moyano con los gremios del transporte incluido el jueves próximo, no terminan generando un escenario preelectoral, una carrera del 2015 que sea muy pero muy convulsionada, muy pero muy problemática, más allá de la expectativa política que pueda tener Cristina o la que puedan tener los candidatos de la oposición. ¿Cuál es el rumbo económico? ¿Hacia dónde va el gobierno? Mira el informe. El nuevo canje que Cristina Fernández de Kirchner anunció en cadena nacional generó efectos inmediatos. Profundizó el nerviosismo en los mercados y postergó sin fecha el acceso al financiamiento en dólares. La escalada del dólar blue y la suba leve pero continua del dólar oficial son apenas la punta del iceberg. La jugada que anunció la presidenta fue declarada ilegal por el juez neoyorquino Tomás Griesa y rechazada por la mayor parte de la oposición. La Casa Rosada aprovechó una vez más para poner al antikirchnerismo del lado de los buitres, una receta que según las encuestas le da resultados a corto plazo. Mauricio Macri, que siempre está más de acuerdo con los fondos buitres y con el juez Griesa que con una posición soberana de la República Argentina. Sin embargo, la mayor incertidumbre tiene raíces locales y el horizonte del gobierno se nubla hasta nuevo aviso. Ni siquiera la caída sostenida de la actividad económica contribuye para bajar los niveles de inflación. Junto con la recesión, se profundiza el deterioro del poder adquisitivo, la disminución marcada del consumo y el aumento de la desocupación. El gran protagonista de la escena es Axel Kicillof, que influye sobre la presidenta y avanza sobre el área de Juan Carlos Fábrega. Después de meses de tensa convivencia, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central ya no se respetan. Kicillof dice que Fábrega es un lobista de los bancos y el mendocino afirma que el mimado de Cristina no estudia los problemas en profundidad. El ministro se opone a subir las tasas de interés para controlar la fuga al dólar y apuesta todo a la emisión monetaria para financiar la actividad económica. Aunque nadie sabe cuál es el plan de Axel para revertir el enfriamiento de la economía, Cristina se juega entera por su delfín. Cree que es el único que puede preservar la herencia kirchnerista con una candidatura presidencial. Bien, ya estamos con Eduardo Blaustein, periodista, escritor, especialista en medios y autor de este último libro, Las locuras del rey Jorge, sobre Jorge Lanata, un libro que está dando mucho que hablar, periodismo, política y poder, el ascenso al trono de Jorge Lanata de Ediciones B. Un ratito vamos a hablar del libro de Blaustein, así que no, después de la 10 de la noche viene Lanata acá a Canal 26, con 26 personas para salvar al mundo. Hemos trabajado con Lanata, tanto Blaustein como yo mismo. Laura García, que es editora de finanzas de El Cronista. Gracias, Laura. Un día movido también hoy desde el punto de vista financiero, económico, y una semana muy caliente con el dólar. El Beto Valdés, periodista político de Infobae, de Radio Cultura. Gracias por venir, Beto. Y Silvia Mercado, periodista de Infobae. Gracias, Silvia. Bueno, a ver, yo decía que estamos en la picada, así que noche de viernes, noche de picada de periodista. Esa picada nos vamos a estar comiendo. ¿La tenés ahí? Bueno, ahora la vamos a ver, pero yo la estoy viendo y está fantástica esta picada. Decía que se abre un escenario político incierto, porque Cristina, yo creo que hoy no está asustada, a diferencia de lo que estaba en diciembre, en enero pasado, al contrario, está entusiasmada.
Es decir, cuando más problemas económicos hay, y no tienen que ver con esto, con el dólar o con los buitres, sino con lo que se ha venido acumulando, desde el principio de año incluso, la presidenta encontró un rumbo, un norte político, que evidentemente no lo había encontrado con el Club de París, no tenía mucho sex appeal ni el Club de París, ni pagarle a Repsol, ni los juicios de CIADI, o reformular los índices de precio del INDEC. La pregunta es, bueno, Cristina, ¿profundiza este rumbo político? ¿Le alcanza para reposicionarse políticamente? ¿O la economía, que anda muy pero muy debilitada, termina llevándose puesto esta estrategia de la presidenta y bueno, y dentro de un mes, 2 meses cambia, da otra voltereta y va por otro lado? Eduardo. ¿Puedo hacerte una chicana primero? Sí, sí. ¿Cómo hablaste con el psicólogo de Cristina como para saber si está asustada o envalentonada? No, es la impresión que me da. La presidenta, hay algo muy característico de la presidenta, que no oculta sus emociones. Entonces, vos te das cuenta cuando la presidenta está entusiasmada y habla, y cuando la presidenta se guarda. Por ejemplo, en enero se guardó totalmente. O sea, en el discurso del otro día, aunque pueda parecer muy superficial, muy anecdótico, y dijo, estoy nerviosa, disculpen que estoy nerviosa, yo la vi distinta. Yo la vi realmente entre preocupada, lo había dicho antes, y un poquito nerviosa también, como asumiendo que la situación es delicada y fundamentalmente el tema del empantanamiento de las negociaciones con los fondos buitres. Yo digo que idea de profundización del kirchnerismo más o menos puro, más o menos épico, es la apuesta dura a no ceder a las presiones de los fondos buitres o a lo que haya actuado el juez Griesa y la Corte estadounidense. Vos venís marcando, yo veo seguido tu programa, que a veces no se entiende bien cuál es el rumbo de los últimos meses, si Club de París y arreglar con Repsol y buscar recursos financieros del exterior o esto otro. Yo creo que vivir con no nuestro. Necesariamente es contradictorio, yo creo que es una política relativamente heterodoxa, en algunas cosas me parece absolutamente racional, cuando se pudo cerrar con el Club de París, y este bombazo del tema fondos buitres, que para mí tiene un nivel de absurdo internacional infernal, es el que obliga al gobierno, pero no por un tema que me parece que es lo que vos pretendés decir de mera actuación o acumulación política, sino que es una elección política, creo que racional, que el gobierno hace respecto a cómo salir de esto. Y lo que a mí me espanta particularmente, porque vos decías, ya termino, no estamos en condiciones solamente de dar del hiperpresente, de aquí a 15 días. A mí lo que me aterra es el futuro a largo plazo, el escenario de 2015, el próximo gobierno. De los fondos buitres no he escuchado a un puto opositor que me diga algo más o menos claro de qué haría él en el lugar del gobierno. Más amenazando, bueno, sí, tenemos un proyecto, tenemos que consensuar, todos diciendo hay que hablar, hay que dialogar, que no profesional. Ahora, nadie dice absolutamente un pomo. Le pido a Linadi que no tome en serio, digamos, cuando habla de puto opositor, tiene muchos amigos putos, Blaustein, no está hablando de... Está a punto de entrar. Peyorativa, claro, sino que es una cuestión metafórica respecto a que ninguno habló del tema. Es una libertad semántica que me he tomado. A ver, el Beto Valdés. No, el planteo es, el tema de los fondos buitre es importante. El gobierno estaba muy preocupado por la cláusula Rufo, lo dijo, y es cierto que Kicillof, a no ser que sea un gran actor, se lo decía a todos hace un mes y medio. Lo que sucede es que me da la sensación que el gobierno se engolosinó con la gesta política, porque si no podría decir simplemente esto: el juez Griesa fue desastroso el fallo, lo dice todo el concierto internacional, pero esto en enero, cuando venza la cláusula Rufo, lo arreglamos. Nadie sabe qué significa esa frase, lo arreglamos. Pero solo con decir eso, el gobierno tendría hoy un dólar mucho más descomprimido, tendría los mismos problemas, ¿no? La inflación y demás. Pero el gobierno no actúa solo, Maxi, los temores se crean desde múltiples perspectivas. Cambiar las expectativas. El gobierno no le interesa. Es cierto que es un gobierno que es muy difícil recrear expectativa cuando estás a un año y medio del final del mandato, cuando tenés 30-40% de inflación, recesión, y además devaluaste fuerte esto que yo estaba mostrando. El dólar oficial en el último año, agosto del año pasado, subió 55%, el oficial, y el paralelo subió 75%. Entonces, cuando eso sucede en tan poquito plazo, es muy difícil recrear expectativas. Pero no se la nota a Cristina preocupada por las expectativas, dando cierta tranquilidad, si se quiere, al capital financiero y también a los propios agentes económicos. Lo probó el primer semestre. E intentó hacer buena letra el primer semestre. En enero, ella se asustó. Y se inclinó mucho más por Fábrega que por Kicillof. Es más, uno al ministro de Economía lo veía incómodo. Y tarde o temprano a la propia Cristina. Es decir, cuando se firmó ese acuerdo que hasta el día de hoy no sabemos bien de dónde salieron todos los intereses y que seguramente se va a investigar después del 10 de diciembre de 2015 con el Club de París. El Club de París.
lo de Repsol, y vos fíjate que ahí hay una responsabilidad compartida de la clase dirigente. Todo el mundo apostaba, no había plan B, a que la Corte Suprema de los Estados Unidos consultaba al procurador y que se pateaba el tema. Todos creían eso. Todo el mundo. Cristina, Kicillof y toda la oposición. Todo el mundo. Todo el mundo, lo cual es una aberración, porque siempre tiene que haber plan B, y algunos sosteníamos o veíamos que podía existir esa posibilidad. Pero más allá de esa cuestión, vos fíjate lo sencillo que es recrear expectativas en Argentina. Cuando, lo que vos decías, hasta el lunes, hasta el martes, hasta el discurso de Cristina, todavía había mucha gente en el mundo financiero, en el mundo empresario, que decía, no, pero igual el acuerdo privado va a salir y esto es fulbito para la tribuna. Hay una necesidad de creer en el establishment tremenda. Pero yo coincido con lo que vos planteabas. ¿Por qué necesidad de creer? Vamos a explicarlo, porque cuestión es objetiva. Sobra, lo va a explicar bien Laura García, pero sobran los dólares en el mundo. La rentabilidad que dan los títulos públicos de la Argentina son de 12-13% anual en dólares, cuando en Estados Unidos o en incluso países de la región te dan de 1 a 5% anual. Es decir, los chinos que vienen a invertir financieramente en Argentina, europeos, norteamericanos, no es que estaban discutiendo si vendían toda Argentina, sino si no invertían más, si no ponían más guita para hacer renta, para hacer especulación. Obviamente así no solucionás una economía, pero es raro que Argentina esté tan falta de dólares cuando los dólares sobran en el mundo. Y en la región, el fenómeno que se da en la región. Pero digo, como hay necesidades de creer y fundamentalmente de mucho wishful thinking, ¿no? Como dicen los norteamericanos, de expresión de deseos, porque de hecho pasó en noviembre, Maxi, cuando llegó Capitanich, era Churchill, era Gardel, y venía el capítulo racional de Cristina. ¿Cuánto duró eso? Vino la rebelión policial y voló por los aires la credibilidad del jefe de gabinete. Pero yo coincido, y mucha información que circula plantea que evidentemente la presidenta empezó a mezclar una cantidad de factores en su análisis, y que ya esa situación de ser friendly market o tratar de conseguir simplemente los dólares para los dólares, con los fondos buitre y con cierto convencimiento ahí aparece la teoría conspirativa, hasta dónde se la cree o no, de lo de Obama, del tema Discovery, ¿no? El tema Discovery, que es el otro fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que no se habla tanto, que habilita a los abogados de los holdouts a ir como se hizo en el Congo, por activos de, por ejemplo, la familia presidencial o de operadores cercanos al gobierno como Cristóbal López o Lázaro Báez. Eso también es un disparador importante. Entonces, la presidenta... se enojó a Cristina y la hizo pensar que había una conspiración. Obama, Mañeto, Griesa, Lanata, todos escondidos en un lugar con humo, toda esa historia. Pero Montenegro, claro, exactamente, Silvia Mercado, pero evidentemente en esa cuestión se siente mucho más cómoda la presidenta, y hay una especulación política, porque ha condicionado, como vos lo decías, Cristina está de vuelta en el centro del escenario. Al peronismo lo tiene en una situación que no tiene antecedentes. Nunca se vio el peronismo realmente desorientado y muy preocupado por cómo van a manejar las provincias y por el panorama de electoral. Vamos a preguntarle a Silvia. Un aporte sobre el tema de cómo está Cristina, perdón. Silvia Mercado, pará, Silvia, ahora van a hablar las dos chicas, nosotros vamos a comer la picada. Sí, no, porque viste, acá hay machismo, loco. Muestro la picada de la tiguerina. Sí, Silvia. Quiero hacer un aporte en relación a cómo está la presidenta. Yo esta semana no estuve en Buenos Aires, pero si bien efectivamente Cristina estuvo exultante al principio, efectivamente el plan de pagar, por la información que yo tengo, Repsol, Club de París, digamos, normalizar, implicaba el plan A en relación a los fondos buitre y demás, es decir, daba por descontado que este escenario que se dio no se iba a dar. Ahora, una vez que se recupera, digamos, que sale del shock que le produce esta decisión, digamos, esto de que la Corte Suprema, la Corte norteamericana no tomó el caso, en fin, o no le da más tiempo, se recupera y ella ve que en esta historia de Patrio Buitres empieza a mejorar su performance, su imagen, empieza a recuperar una buena importante de imagen que había, un buen porcentaje de imagen que había perdido. Ahora eso ya pasó. Esa recuperación de imagen que hubo,
y ese sentir, digamos, esa alegría, ese estado de ánimo exultante que tuvo Cristina durante 2, 3, tal vez 4 semanas, ya pasaron. ¿Por qué? Porque las encuestas otra vez empezaron a darle mal, porque realmente la situación económica es muy complicada y muy ajustada, entonces como que la gente ya no se engancha en ninguna épica de ningún tipo. Toda estrategia por politizar este asunto realmente ha caído en así, porque me parece que lo único que a Cristina hoy le hace esbozar una sonrisa es el tema de las encuestas, ¿no? Que hace 2 años que no le generaban ningún tipo de satisfacción. Pero no solamente por el repunte de su imagen positiva, sino porque hay una atomización de la oposición. Es decir, acá no emerge un líder opositor. Es decir, es otra cosa. Porque Massa, que estaba primero, y creo que sigue estando en las encuestas, se debilitó. Se diluyó. En relación a... Bueno, está primero, pero subió Macri y se debilitó, porque más o menos está ahí Scioli en ese mismo capital político. Yo insisto, muy cortito. No hay alguien que concentre el poder político del otro lado. Una sola cosita cortita, Maxi, te la dije antes, te la digo también a vos, Silvia. Por supuesto que todo político mira encuestas permanentemente, pero no es solamente especulación política. Yo creo que la estrategia, errada o no, digo, aparte yo no soy como ustedes dos, ni economista, ni como vos, Maxi, ni experto en finanzas. Creo que creen en lo que hacen, creen que esta es la negociación que hay que hacer, y que no es solamente porque nos viene bien Patrio Buitres y el populacho se mueve y va a la cámpora. Creen en que ese es el camino, no es pura especulación. Te digo y eso, insisto, para mí eso es contrastante con la pusilanimidad de la oposición, que no dice absolutamente nada. Una información de buena fuente de dirigentes políticos de alto nivel del gobierno. Hay bronca de Capitanich y de Fábrega con Kicillof, pero bronca hasta desde el punto de vista personal de Capitanich, que en su momento, bueno, lo conocemos todos hace más de 20 años, dice que Kicillof jugó la suya personal. Capitanich fue y se inmoló por el gobierno. Está todos los días ahí, puso su capital político, que era el capital político de ser gobernador del Chaco, y hoy está muy diluido. Bueno, está muy enojado porque dice que Kicillof lo único que quiere es ser el candidato presidencial de Cristina, y que los dejó patas para arriba con el plan de los bancos para comprar la deuda, que impulsaban Capitanich y el propio Fábrega, y que los desahució dentro del gobierno. Y lo peor es que dicen que no está pensando en el futuro económico, sino en su futuro político personal, en elegirse como el líder de la herencia del kirchnerismo. Ahí, si me permitís, Maxi, a propósito de lo que vos decías, yo entiendo que están defendiendo una cuestión de principios, ¿no? Y estoy convencida de que el fallo de Griesa tiene elementos muy injustos, o sea, desde el momento en que deja como rehenes a los bonistas del canje y les impide cobrar su dinero, es sumamente controvertido ese aspecto del fallo. Ahora, dicho esto, me parece que hoy la economía está como reclamando un nivel de pragmatismo que no se está mostrando. Digo, la sentencia existe y el costo reputacional que va a tener el desacato es enorme, ni hablar del costo económico que va a tener para los argentinos. ¿A vos te parece que tiene tanto costo el tema del desacato y demás? Yo creo que el único costo palpable es que no van a ingresar los dólares que el gobierno pensaba que iban a ingresar. A eso me refiero cuando digo que lo vamos a sentir nosotros. A mí me llama la atención cómo Griesa está actuando con mucha inseguridad, no sé si es el tema de la senilidad, pero son todas, viste, pequeñas medidas contradictorias, te libero esto pero única vez, es ilegal pero no es desacato. Me da la sensación parece que no puede implementar el desacato, porque ya el Departamento de Estado tiene una postura, es decir, no se puede sancionar a un Estado soberano, y eso es algo que también hay especulación política en el gobierno, sobre todo en esto que planteaba Maxi, ni hablar en Scioli y Galucho, las cosas que dicen de Kicillof, las cosas que dicen. Scioli, sobre todo Galucho, estuvo en la Bolsa de Comercio cuando se presentó Cristina, y ahora vamos a ver el round con Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio. Galucho tiene la ilusión de que va a ser el presidente de YPF después de diciembre de 2015, lo cual es absurdo, porque ya se le empezó a pinchar. Lo cual es absurdo porque ningún peronista que ascienda, sea Massa o sea Scioli, va a dejar que YPF la maneje alguien que viene anteriormente. No, Massa lo destrozó en Wall Street. De hecho, Massa está denunciándolo por corrupción, por esto, por lo otro, está preparando la salida. Me parece que lo mismo va a hacer Macri. Hoy en la política argentina, además de que hay mezquindad,
hay manejos tan cerrados de las cajas de las empresas, de los ministerios y demás, que nadie puede dejar. Todo el mundo quiere lo propio. Exactamente, la sucesión de YPF. Pero Galucho, que pensaba que iba a conseguir 1.000, 2.000 millones de dólares para iniciar su plan, hoy lo tiene totalmente paralizado. Totalmente. De hecho, está muy preocupado porque Alejandro y Carlos Bulgeroni han empezado a tomar distancias. Hoy eran unos aliados muy importantes, no solo en Vaca Muerta, sino en avanzar incluso con la ley de hidrocarburos, la pelea con los gobernadores, y esto lo ha debilitado a Galucho. Entonces, son muchos. Daniel Scioli y el resto de los gobernadores, evidentemente, lo consideran, muchos lo empiezan a considerar ya responsable del ministro de Economía y de alguna manera de la presidenta, de eventuales derrotas en distritos. Vos fíjate que los sondeos en las provincias son muy interesantes. Hay una consolidación de un voto opositor por el desastre de las economías regionales. Es decir, lo que ocurrió en el NOA, lo que está pasando en Tucumán en este momento, que Cano le está ganando con mucha comodidad al candidato de Aperol. Lo que es innegable, yo cada vez que le planteo a los líderes del oficialismo en el Congreso, en senadores o en diputados, dicen que es imposible que Kicillof sea el candidato del kirchnerismo, porque no lo bancaría ningún gobernador, que es imposible. Yo creo que Cristina ha hecho siempre movidas audaces desde el punto de vista político. Lo contrario a la tradición pescotista. Y lo que muestra hoy es que Cristina, pese a todos los problemas, conserva el poder político. Lo salida todo. Es sumamente meritorio. Definitivamente el peronismo está absolutamente... El peronismo está absolutamente domesticado a Cristina, lo cual en un punto de vista, hasta te diría de género, me encanta, ¿viste? Porque demuestra un nivel... Que garantiza gobernabilidad, por un lado. Además demuestra un nivel de pobreza intelectual, política, de densidad, de proyecto político realmente notablemente bajo. No tiene antecedentes esto. No tiene antecedentes en la historia del peronismo. Sí, creo que al principio, creo que con el peronismo original era igual, o sea, tampoco tenían ningún tipo de posibilidad de decir nada. Hoy es igual, con la diferencia de que quien lidera el proceso de gobierno es una mujer. Eso me parece notable, pero también digamos, hace que vayan, digamos, con las manos atadas hacia el 2015, es decir, eso también me da una certeza absoluta de que el próximo presidente no va a salir del Frente para la Victoria. No me parece, sí, que Kicillof me parece una fantasía, es un chico demasiado duro, demasiado atacado por el establishment como para que sea... Es un buen candidato para complicarle a Scioli en las PASO. Para el kirchnerismo, para dar negro. Y ojo que en una de esas se modifica la ley de primarias abiertas antes de fin de año o antes del cierre de las listas, y permite eso, para posicionarlo a Kicillof, por ejemplo, si hace la pragmática para posicionarlo a Kicillof en una primaria contra Scioli y después que sea candidato a vicepresidente. También es una posibilidad. Si me permiten, que esta transición política, que no es lo mío, se va a dar ahora en un escenario muy distinto al que se venía manejando, porque el default corto es un escenario que acaba de volar en 1000 pedazos. Pero y ahora estamos hablando de un limbo que se va a extender hasta el final del mandato. Lo que dice Maxi, igual no modifica la relación de fuerzas. Cristina sigue en el centro del escenario y la oposición titubeando, muy incómoda con el tema de los holdouts. Pero cualquier candidato que no sea oficialista va a ser el que va a ganar. Mejor incluso desde mi punto de vista que no quede muy evidenciado un líder opositor, porque... que no sea justicialista, o sea que vos le restás chances también a Scioli y a Massa. A Scioli. Su estrategia política, y esto es información, es ser el candidato del Frente para la Victoria. No tiene plan B. O sea, no, su estrategia es ser candidato del Frente para la Victoria. ¿Y va a descartarse un eventual triunfo de Scioli, Silvia? Absolutamente. Yo creo que digamos, los próximos presidentes van a ser o Sergio Massa o Mauricio Macri, y creo incluso, tal vez lo vengo diciendo hace bastante tiempo, lo hemos hablado mucho con Beto Valdés, entre otros colegas, que Macri tiene muchas más posibilidades que Massa si hace digamos, si va en un frente con UNEN o con la UCR o con algo así. Ahora, ¿por qué hablamos de que puede ser convencimiento de la presidenta de esto de que el fallo es totalmente injusto y que el Griesa y la conspiración internacional, y quiere ir a fondo con eso? Pero ¿por qué hablamos que esto es un problema que en algún momento hay que resolver? Es decir, teniendo ese fallo ahí, Argentina, que está dentro del sistema capitalista, no puede abrir, ni ahora ni dentro de 3 años, si no se resuelve el fallo,
el principal mercado financiero del mundo, que es Wall Street, de Estados Unidos. Vos vas a buscar dólares a Estados Unidos, no vas a buscar los dólares a China. Entonces, el gobierno sabe que en algún momento, si esto lo deja así y resuelto, en cualquiera de las opciones que pueda haber, bueno, el gobierno que viene va a tener que ir a buscar la llave para tratar de resolver ese fallo. Dos cositas sobre eso. Vos decís, hay que resolver. Bueno, el tema es el cómo. Y a mí nadie me dice cuál es el cómo de la resolución. ¿Sí? Le escuchaba, ¿cómo se llama? No, hubo. El jefe secretario de la a punto de cerrarse el acuerdo. Nielsen. Estuvo a punto de cerrarse el acuerdo. Recordemos que se había transferido la plata a una cuenta del Deutsche Bank en Nueva York, estaba todo cerrado y lo volteó Kicillof, que lo convenció a la presidenta. Eso ya lo sabemos absolutamente todos. Es decir, un grupo de bancos privados que compraba esa deuda en enero del 2015, esos bancos que son, en teoría, un acreedor más amigable que los buitres, que la operación Brito, negociaban con el Estado argentino de qué manera el Estado argentino los compensaba. Eso estaba cerrado. A ver, lo que yo también creo es que la presidenta no ha dado juego en una renegociación de deudas muy delicadas como han sido Club de París, Repsol, todo el tema del Tribunal del CIADI, que son los juicios de las privatizadas contra el Estado argentino, que hasta hace 10 minutos, esto lo cerró Lorenzino y Cristina nunca lo anunció, porque lo consideró una ofensa. Esto fue una ofensa, fue en noviembre del año pasado, fue Lorenzino calladito y negoció aceptar el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, que hasta ahora se desconocía. Y eso significa no solamente los 500 millones de dólares que se aceptó pagar, sino que en ese tribunal hay juicios por 20.000 millones de dólares. Entonces, todo lo que vino negociando Cristina en los últimos tiempos son cosas que van a pagar las próximas administraciones. Entonces, si en algún momento la oposición hubiese salido duda de decir, miren, yo no pago nada, todo lo que negocia ahora Kicillof allá en el Club de París, estos candidatos presidenciales no lo pagan, le frenaban la negociación al gobierno. Ahora, la pregunta es, el gobierno pone a toda la oposición entre la espada y la pared con un tema de los fondos buitres que también van a tener que resolver los próximos gobiernos. Yo no sé si la oposición paga costos, este es un tema nuestro, de periodistas, de gente politizada, yo no sé si la oposición paga costos, ojalá fuera así. A futuro. En todo caso, yo creo que a esta en términos altura, de discusión de si se diluyen o no con este tema. a esta altura me parece que plantear la pelea buitre como una reivindicación soberana es algo que ya tendríamos que superarlo, porque digo, esta estrategia de minimizar los costos del default, que fue lo que vimos hasta ahora, empieza a quedar en evidencia que esto sí va a tener costos. Y bueno, como decía antes, me parece que tiene que imperar un pragmatismo que no estamos viendo. Y el tema del desacato no creo que sea una cuestión de un juez timorato, simplemente está esperando que la iniciativa del Cobres en Buenos Aires tenga el aval legislativo para que sea oficial y poder declararlo. Pero después de eso, ¿qué? Ahí está el problema. Está bien, no vamos a ir al mercado durante mucho tiempo, eso sin ninguna duda, no vamos a conseguir endeudamiento de dólares frescos, pero las sanciones que supuestamente amenaza, me parece que el tema viene por el fallo Discovery, y de hecho la información que empieza a circular es que no solo detrás de Cristóbal López y de Lázaro Báez, sino que han encontrado ya algún tipo de activos o algo vinculado a la familia. Claro, la clave de la Discovery es que los buitres eventualmente van a buscar la forma de cobrar lo que pretenden cobrar y van a buscar un golpe de efecto tipo la fragata. Van a ir detrás de activos financieros o físicos. Al presidente del Congo lo presionaron cuando le encontraron una cuenta fruto de la corrupción. Y están usando la corrupción en nuestra contra, que es la gran... Ahora seguimos nuestro discutiendo. talón de Aquiles. Exacto. Yo creo que lo que hay que discutir acá, y me parece que el gobierno no ha dado esta discusión, es más allá del tema buitres. Supongamos que esto se mantiene, que el gobierno no lo quiere resolver ahora y bueno, que lo resuelva el que venga y que pague el costo político del que venga. El tema es cómo reactivas esta economía. Sí. Que alguien me explique cómo reactivas la economía. Porque el plan que se anunció el otro día de los 3.000 millones de pesos para los planes repro, para que no se despide más, es un buen plan, pero es el 0,1% del consumo, con eso no reactivas nada. Y además Cristina, cada vez que hace un anuncio, lo neutraliza con otra cosa. Por ejemplo, habló de la ley antiterrorista, en el mismo momento había mucha indignación en los bloques legislativos, porque anunció el plan repro, que era un buen plan, y lo neutralizó hablando de la ley antiterrorista para una empresa como Donnelley, que además, después el gobierno, dio marcha atrás, entre otras cosas, no porque había cometido una confusión y un error, sino porque BlackRock, que es el fondo de inversión
que tiene acciones en Donnelley, tiene acciones en YPF. Y amenazó esta semana con venderle las acciones en YPF, lo cual hubiese profundizado la fuga de dólar todos sus activos en la Argentina, lo de YPF, y retirarse. Es el mayor fondo de bonos del mundo, claro. BlackRock, digamos. BlackRock. O sea, sí. Claro, juegan en grandes ligas. Sí. Vamos volando a una tanda y cuando volvamos, bueno, la campaña política, la carrera del 2013, ¿qué pasa con Scioli, que está lanzado con todo? También hay revuelo en el Frente Renovador de Sergio Massa por el tema de Saurralde. Y Amado Boudou, que dicen que es el gran beneficiado de todo lo que está pasando esta semana, porque sale de la escena política. Pero sigue sumando denuncias por corrupción en su contra. Vamos hablando una tanda y gracias a la Tiberina, el resto de cuchina italiana. Estamos comiendo esta riquísima picada. Podés probar sus exquisitas pastas los mediodías y por las noches. Esto es en Fitzroy 1855 para reservas al 4771-7333. 4771-7333. Hoy me falló el iPad TV, porque no puedo invocar una toma de pulso, una toma. Estás con el pipito de María. Mira lo que es esta maravillosa toma. Esta picada, es exquisita. ¿Querés probar? Leonardo da Vinci. Yo ya empecé. Ya empezaste. Mira, clandestinamente ese agujerito que hay ahí es tuyo, digamos, esa bolita. Esta zona es mía. Esta zona es tuya. Bueno, vamos volando a la tanda, ya volvemos, un minuto. Adrián Mercado en las Artes presenta por primera vez en la Argentina Ardi, la feria de arte y diseño más grande de los últimos años, del 31 de julio al 4 de agosto en el Hipódromo Argentino de Palermo. Adrián Mercado en las Artes, el placer de disfrutar con el que sabe. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocrar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol.
Ah, bueno, nada más. No, nada más. Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Regulip 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Provincianet. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Probá el nuevo Ensure Advance Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años, perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Tomá Ensure Advance Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Regulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Y por 3 meses te damos gratis el pack HD con 31 señales. Más HBO Max Digital más Movie City Pack más Telecentro Play. Con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Seguimos en Plan M. Ahora estamos discutiendo el tema de la carrera al 2015, cómo se plantan todos en este escenario económico delicado, complejo. En primer lugar hay que ver, bueno, dónde pone el ancla el gobierno. Laura, editora de Finanzas del Cronista, tengo una pregunta respecto al dólar. ¿El gobierno está dando señales de que quiere poner un ancla del dólar nuevamente alrededor de este 8.40, abajo de 9 pesos? ¿O va a priorizar cuidar la reserva del Banco Central y tal vez acompaña la devaluación? Y tenemos más devaluación en las próximas semanas. Sí, quizá lo primero que habría que aclarar es que los efectos o las bondades, si querés, de lo que fue la devaluación de enero ya se evaporaron por completo, porque el nivel de inflación que tenemos se fue comiendo toda la ganancia de competitividad que habíamos logrado. Dicho esto, también es cierto que si ahora el gobierno optara por un nuevo salto devaluatorio, por dejar que el dólar suba de golpe 20%, le sería muy difícil conseguir los mismos efectos que en enero. ¿Por qué? Porque primero que no van a estar los dólares que ingresaban de la liquidación de la cosecha, que estaban en la primera mitad del año y que lubricaban el mercado cambiario y hacían las cosas más fáciles. Eso por empezar. Y después, que en esta segunda mitad del año va a haber un nivel de emisión monetaria enorme, porque lo que implica no arreglar con los buitres es que la sequía de divisas de dólares se va a agudizar. Eso nos obliga a emitir todavía más pesos para poder financiar nuestro nivel de gasto explosivo. Más pesos en la calle es más combustible para el dólar. Este sobrante de pesos... Sí. Pregunta de verdad de ignorante. Sí. ¿Verdaderamente la situación con los buitres paralizó alguna entrada de divisas real? No entraba nada. Antes no entraba nada, pero la apuesta del gobierno era hacer todos los deberes para que ingrese, para que YPF emitiera 2.000 millones de dólares. Brusco que pero veníamos en un camino que tendría a revertir esa situación. Scioli tenía cerrado con Puente Hermanos Scioli, Macri, de la Sota, por eso de la Sota ahora aprueba
banca al gobierno con esto del cambio de jurisdicción. Bueno, está de desesperado, hecho, quiere rápidamente a ver si encuentra alguna ventanilla de financiamiento. Y el interés de los grandes bancos internacionales por rescatar a la Argentina en esta batalla judicial con los buitres tenía que ver también con ser después los que coloquen la deuda que íbamos a poder emitir en Wall Street, porque tampoco son caritativos, ¿no? Así que creo que el problema va a ser que se agudiza la sequía de divisas y a su vez se exacerba el problema del sobrante de pesos. Vamos a tener que emitir muchos más pesos que van a estar dando vueltas en la calle, que se van a ir al dólar. Y hoy por hoy la capacidad que tiene el Banco Central de esterilizar esos pesos, es decir, de barrer con ese sobrante y retirarlos del mercado, es mucho menor que antes, porque están bajando las tasas. Sí, salvo que suba fuertemente la tasa de interés y eso genera más recesión. Tendría un impacto recesivo que dudo que estén dispuestos a asumir el costo político de hacerlo. A ver, en ese escenario económico difícil, no explosivo, no de crisis, pero sí de un poquito más de recesión, un poquito más de inflación, un poquito más de presiones al dólar, se larga una campaña feroz al 2015, porque están en las internas que arden, dentro del oficialismo y en la oposición. La batalla por la sucesión de Cristina es todos contra todos. La oposición discute en público sus diferencias y ensaya caminos contradictorios para llegar al poder. Después del desplante de Elisa Carrió a su aliado Fernando Solanas, el Frente UNEN sacó los trapitos al sol. La jefa de la coalición cívica y el sector del radicalismo que conduce a Ernesto Sanz quieren ir ya a una convergencia con Mauricio Macri. Pero 4 de los 8 partidos que integran la alianza están en desacuerdo. Mientras UNEN discute si es posible una fórmula nacional con el PRO, el macrismo y el radicalismo ya hacen planes juntos en 11 provincias. Lilita no solo se enfrenta con Pino, también está furiosa con Sergio Massa, que le arrebató a los dirigentes que la acompañaban en la provincia de Buenos Aires. En el Frente Renovador se entusiasman con el pase del gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, pero deben enfrentar la rebelión de los bonaerenses que se oponen a la llegada de Martín Insaurralde al campamento masista. El que más cómodo camina hacia las presidenciales es Macri. El jefe de gobierno porteño conduce su espacio, avanza en las encuestas y tiene el favor de sus adversarios. No solo UNEN lo ubica en el centro de la escena, también los gurúes de la Casa Rosada se ilusionan con que Macri se convierta en el Piñera argentino que le devuelva el poder a Cristina en 4 años. Dentro del oficialismo, la pelea está declarada. Florencio Randazzo se muestra con la presidenta y apunta cada vez más fuerte contra Daniel Scioli. Pero el gobernador bonaerense sigue sin sacar los pies del plato y se pronuncia a favor de iniciativas que desquician a los empresarios, como la ley de abastecimiento. Como la oposición, Scioli es un optimista irreductible. Dice que en el futuro el problema no va a ser la escasez de dólares, sino el exceso, porque con el recambio presidencial comenzarán a llover las inversiones. Beto, ¿el que la tiene más complicada es Scioli? Sin duda. Es el que gobierna el principal distrito del país con una mala gestión y muy complicado por el default, después del default, ¿no?, que estamos viviendo ahora, incluso con el cambio de jurisdicción. A esta altura, por ejemplo, Silvina Batakis, la ministra de Economía, en privado admite que no tienen los fondos para pagar el medio aguinaldo, tienen paralizados prácticamente los pagos a proveedores. Y otro de los problemas que también tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires es que se le va a Insaurralde. Él ya se convenció. ¿Ya está confirmado el pase al Frente Renovador de Massa? Y que probablemente sea para fin de año, para entre noviembre y diciembre. De hecho, vos fíjate que ahora Scioli se empieza a mostrar mucho con Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Y ahora trascendió que salió a medir la fórmula Granados-Berni. Por el tema de la inseguridad pega muchísimo. Juntos, como hoy decían algunos en broma, son los Caruso Lombardi de la inseguridad, ¿no? Son dos vendehumos muy hábiles. Y sí, evidentemente tienen una gran capacidad. ¿Cómo fijó agenda Berni con el tema de deportar a los extranjeros? ¿Sabes que lo midieron en la ciudad de Buenos Aires? También es el kirchnerista que mejor mide. El kirchnerismo tiene un problema en la ciudad de Buenos Aires, pero está arriba de todos el que mejor mide. Y bueno, y claro, cosecha porque el discurso que tiene es muy de sentido común, muy de y no va solamente a la clase media, no, va a los sectores medio bajos y los sectores populares. Por eso la pelea es si conviene seguir midiéndolo en la ciudad de Buenos Aires o en provincia, como lo mandó a medir Scioli. Y a Berni lo aplaudieron esta semana Casale, el ministro de Scioli, Montenegro, el ministro de Seguridad
de Macri y lo fustigaron los kirchneristas, los progres. Sí. Los paladar negros están muy irritados con el compañero. Es una prueba más de la década ganada, que realmente los candidatos que mejor miran del kirchnerismo, sea por ejemplo Sergio Berni, demuestra la calidad política, económica de esta década, ¿no? Realmente notable. Lo voy a tirar como un libro de la nata, compañera Silvia. Hay algunos avances ganados en esta década, digo, más allá que la chicana es ocurrente, digo, hubo avances muy importantes en estos 10 años, ¿sí? Recuperación y visualización, empleo, muchísimos más jubilados. Estamos viviendo momentos de tembladeras importantes, pero no seamos tan livianos con el uso de la ironía, estimada Silvia. Bueno, hay que ver aquí la herencia todavía no se puede magnificar. Con esto no estoy diciendo que para nada que el gobierno gane las próximas elecciones, ni que deje la economía sanísima. Digo, pero no tiene ni punto de comparación, por supuesto, con el punto de arranque, con las crisis que sufrió Alfonsín, con las hiperinflaciones de Menem, con la salida de Menem. Bueno, pero también hay que hablar del contexto internacional. El contexto internacional fue absolutamente favorable y la Argentina, el kirchnerismo lo desaprovechó por completo. El veranito viento de cola, la tesis del veranito viento de cola. Soja suerte no lo aprovechó, Uruguay lo aprovechó, Perú lo aprovechó, Brasil lo aprovechó. Eso es una realidad también. Economías más primarizadas que la hoy por hoy, vos fíjate, no podés ir a un hospital público. La cargada de la jubilación. Más allá de ese balance, ¿no?, de la década que divide fuertemente las opiniones, es cierto que planteaba Silvia que el kirchnerismo no pensó en su recambio político. No, el kirchnerismo fue un desastre en términos de construcción del recambio político de Cristina. Por eso yo insisto, a mí no me parece descabellado Kicillof como el recambio, de hecho sería lo más lógico desde el punto de vista de afinidad personal, ideológica. Sí. Pero ¿cuál era el candidato de Cristina? Amado Boudou. Amado Boudou, que bueno, obviamente ahora es como un caprichito incluso. Ahora voló por la ventana, pero fíjate desde el punto de vista ideológico lo que significaba coronar la década con Amado Boudou candidato a presidente. No, en términos de construcción de la medía bien. En 2011, acordate que cuando gana Cristina las PASO, sale y lo deja él haciendo en la cancha, haciendo la campaña de las presidenciales y medía bien. No, yo siendo yo el filokirchnerista de esta mesa, que ese es el lugar incómodo que me toca en las picadas, admito que lo peorcito que ha hecho el kirchnerismo, obviamente que por nivel de centralidad y de cerrazón, tanto de Néstor como de Cristina, es resolver el propio tema de la sucesión. Pero creo que también influyó mucho el resultado, la derrota electoral del año pasado, que hubiera ocurrido si, más allá de que sea contrafáctico, pero había un objetivo muy concreto que era la continuidad de Cristina. Déjame ser un poquito todavía más sarcástico, porque yo creo que la emergente Boudou para Cristina no era un capricho personal. Boudou a Cristina le salva la falta de proyecto económico-político. ¿Qué significa? Boudou, la verdad, que era la racionalidad desde el punto de vista económico. Desde la estatización de las AFJP, salir de la recesión del 2009, incluso en el 2011 cuando planteaba la sintonía fina, que es más o menos la agenda que trató de hacer el gobierno hace unos meses antes de los buitres, Boudou sabía por dónde venía la cosa, que era más o menos lo que opinaban todos los economistas. Y lo de Lorenzino, lo que dijeron el acuerdo con el CIADI. Si el gobierno hubiese tenido equipos económicos, proyecto claro y demás, bueno, tal vez no hubiese sido Boudou candidato a vicepresidente, sino cualquier otro. Sí. Pero Cristina no se encandila con Boudou por una cuestión de afinidad personal, sino porque Boudou, ella lo decía personalmente cuando se encontraba con su ministro. Cuando Cristina felicita en público a alguien, es como muy sonoro. Nosotros estamos todavía en el gobierno gracias a este señor, y lo señalaba Boudou. Yo comparto absolutamente eso que decís, Maxi. Aquí no es que el kirchnerismo no tiene un heredero político porque falló algo, no, porque el modelo es así, es un modelo vertical donde para crecer adentro del gobierno no tenés que empatizar con ningún otro sector de la sociedad, digamos, sino que tenés que hacer saludo 1, saludo 2, y es un modelo de corte netamente autoritario. Entonces, obviamente, el que quien puede heredar ese modelo es o gente que no forma parte de ese, digamos, de ese mundo así verticalista, o gente que digamos que está absolutamente despersonalizada porque digamos forma parte de una lógica de conducción político-económica que obviamente no tiene nada que ver con las mayorías. Ahora, ¿se puede hoy conducir el peronismo
los 24 gobernadores, todo lo que supone la Argentina, la fuga al dólar que hay recurrente en la historia económica argentina, sin un poder político centralizado fuerte como el que ejerció el kirchnerismo? Yo creo que habría que hacer el intento de que alguna vez haya un gobierno eficiente, que no lo ha sido, que realmente sea, digamos, genere libertad, confianza, inversiones y demás, y que no sea de este nivel de autoritarismo y de cerrazón y de ausencia absoluta de transparencia. Estamos olvidando los otros peronismos, estamos hablando de los peronismos contradictorios, gobernadores dentro del kirchnerismo, estamos olvidando los peronismos de Massa, los conventos peronistas del macrismo, los niveles de autonomía, de situación geográfica. Para el imaginario de la opinión pública eso no es peronismo. No, está bien, pero quiero decir, el peronismo es un gigante gaseoso. Hoy el Perón no tiene nada que ver con el peronismo y va a generar eso. Es más, los votos de Massa el año pasado no son votos peronistas. O sea, hay gente que hizo así para votar contra el gobierno y votar contra el peronismo. No, mirá que hubo mucho voto, incluso en clases populares, además. Sí, obviamente. Que había mucho. Se midió muy meticulosamente el voto kirchnerista. Perforó la base electoral del kirchnerismo. Sí. Mirá esto que tengo anotado acá, Beto. Sí. ¿Lees ahí? Sí. Allanan municipio de la Costa, entre paréntesis, Ariel Lijo. Sí, es lo que pasó hoy. Lo están insólito. Juan Pablo de Jesús se llama el intendente de la Costa, y eso vincula a Vudú con un plan de construcción de viviendas, una denuncia más de corrupción. Pero ¿por qué tiene alto voltaje político? Porque Juan Pablo de Jesús va a ser el testigo principal de la boda de Martín Insaurralde. Exactamente, son muy amigos, porque son segunda generación. El padre, Juan de Jesús, que es el presidente del bloque de diputados en la provincia de Buenos Aires, es el hombre que manejaba el distrito. Ahí está la foto cuando los muchachos andaban por la costa y la pasaban bien. En la costa, sí, la habrán pasado de lindo en la costa. Sí, hoy la municipalidad está en Mar del Tuyú y la allanó el juez Ariel Lijo. Toda la documentación, es raro. Gendarmería llega a un municipio y se llevó todo. Vuelvo a una pregunta en este tema. Preguntabas, Maxi, por atención, porque puede haber ruido político. Y eso genera también ruido político, no solamente para... Pues es importante para Jesús padre, para Vudú, sino también para todos, con Insaurralde ahí coqueteando para un lado para el otro. Ojo que, mirá el intendente de la Costa. Pero Insaurralde tiene el blindaje de Tinelli. Bueno, está un poco más cómodo. Está bien, pero me imagino que no maneja Tinelli al juez Lijo. ¿O sí? Vuelvo a una pregunta tuya sobre el resto de sectores políticos de la oposición, y una cosa que decía Silvia de un eventual triunfo de Macri, que ahí le doy la razón. El lunes, creo, comí un asadito con gente que era viejos amigos de la Facultad de Comunicación y un encuestador ya de mucha edad, muy respetado, fundador de la ciencia de la comunicación. Artemio López. No, bastante más. Como dijiste, de mucha edad. No, bastantes más años. Muy respetado. Muy respetado, disculpame. Silvia debe estar imaginando. Muy vinculado al peronismo. Muy vinculado al peronismo, que mide en Córdoba y mide en Capital. Sí, ya sé. Y me decía Macri. Por supuesto con muchos estudios de cualitativas, y un poco sesgado porque mide sobre todo Córdoba y Capital. Ahora, si es Macri, más allá de que me quede feo Macri, digo, a nivel de endeudamiento en Capital y demás, ¿cómo va a ser esa convivencia? ¿Cuál va a ser el gabinete económico de Macri más Lilita, más Pino, más...? Eso a mí también me preocupa. ¿Qué nivel? Me dio la experiencia de Alianza, no quiero hacer un discurso kirchnerista de Reta, pero a nivel de heterogeneidad. No tendría que haber hecho la introducción. Igual yo creo que eso es lo que siente la gente, ¿no? ¿Cómo va a ser la cohabitación de esa...? Lilita será a los 15 días de ahí. Más preocupante la transición. Esta va a ser la transición sin diálogo, más complicada del 83 a la fecha. Colegas, nos tenemos que retirar. Gracias. Recomendamos Las locuras del rey Jorge. No lo leí. Léalo, se lo regalo y todo. Porque soy mi amigo. ¿Qué escribiste? A cambio de la picada se lo puedo regalar. Colega Jorge Lanata, el periodismo, política y poder, el ascenso del trono de Jorge Lanata, ediciones B, de Eduardo Blaustein. Y hacer. Lo voy a leer. Algunos diálogos tuyos con Jorge recuerdo. Lo voy a leer. A ver si no los digo en vivo todavía. Hemos compartido espacios, claro, el diario Crítica y otros espacios de
desde hace muchos años con Jorge Lanata. Gracias a los cuatro por haber estado. Sí. Gracias a Rever Paz también, que me diste las picadas. Tenemos unas chombas. Sí, tenemos unas chombitas para regalar. Vieron que la década fue ganada después de todo. Así que le vamos a regalar el Beto Valdés es gran rugby, así que le gusta mucho Rever Paz, que lanza su plan de expansión y franquicias de la mano de Horacio Agulla. ¿Quién es Horacio Agulla? El win de los Pumas. Una estrella del rugby. Una estrella del rugby. Yo pensé que era un continuando así la fuerte identidad de la marca con el espíritu del rugby. Gracias a los cuatro de nuevo. Llega Jorge Lanata, mira, justo estábamos hablando de él, con 26 personas para salvar al mundo. Quédense aquí en la pantalla de Canal 26. Chau, pásenla bien.